Las ciencias de la complejidad. Buen día, jóvenes. Un placer estar con ustedes el día de hoy. Vamos a hablar de las ciencias de la complejidad, una revolución del conocimiento que ha cambiado por completo nuestra forma de entender el universo, la naturaleza y hasta nuestra propia vida cotidiana. Empecemos por lo básico. Las ciencias de la complejidad son, como su nombre lo indica, un conjunto de disciplinas científicas que estudian los sistemas complejos. Pero, ¿qué significa que algo sea complejo? Complejo no es lo mismo que complicado. Algo complicado puede tener muchas partes, pero sigue siendo predecible. Un reloj, por ejemplo, es complicado, tiene muchos engranajes, pero funciona de manera predecible. En cambio, algo complejo tiene comportamientos que emergen de la interacción entre sus partes, comportamientos que no podemos predecir solo mirando las partes individuales. Las ciencias de la complejidad son una evolución del conocimiento porque nos dan herramientas para entender fenómenos que la ciencia tradicional no podía explicar bien. Tiene numerosas teorías, diversidad de modelos explicativos, conceptos, métodos y lógicas diferentes. Todas ellas responden a una pregunta fundamental: ¿por qué las cosas son complejas? Lo interesante es que estas ciencias emplean matemáticas altamente sofisticadas, sí, pero también nos permiten comprender los sistemas de manera cualitativa, es decir, sin necesidad de dominar todas esas matemáticas complejas para entender los conceptos básicos. Ahora, permítame decirles algo importante. No estamos hablando de una sola ciencia, sino de 6 ciencias fundamentales de la complejidad. Cada una nos ofrece una ventana diferente para mirar y comprender el mundo. Vamos a conocerlas una por una. La primera ciencia de la complejidad es la termodinámica del no equilibrio. Sé que el nombre suena intimidante, pero déjenme explicarles de qué se trata. Ustedes ya han estudiado algo de termodinámica. La termodinámica tradicional estudia sistemas que están en equilibrio, sistemas que no cambian con el tiempo, que están estables. Pero les pregunto, ¿cuántas cosas en la vida real están realmente en equilibrio perfecto? Piensen en su cuerpo. ¿Está en equilibrio? No. Constantemente está respirando. Su corazón late. Digieren alimentos. Sus células se renuevan. Todo está en constante movimiento. Aquí es donde entra el genio de Leah Prigogine, el padre de esta ciencia. Él se dio cuenta de algo fundamental. La mayor parte de lo que existe en la naturaleza no está en equilibrio termodinámico. Todo está en constante cambio, sujeto continua o discontinuamente a flujos de materia y energía hacia otros sistemas y a reacciones químicas. Piensen en un río. El agua fluye constantemente, nunca está quieta. Piensen en una ciudad. La gente entra y sale, los autos circulan, hay intercambio de energía y materiales todo el tiempo. Piensen en el clima. ¿Está alguna vez en equilibrio? Claro que no. Esta ciencia se basa en las ecuaciones de balance de entropía, función, disipación y relaciones recíprocas. No se preocupen si estos términos suenan muy técnicos. Lo importante es que deben llevarse a casa esto. La vida, el mundo real, no están quietos. Todo está en movimiento, en constante transformación, y esta ciencia nos ayuda a entender esos procesos dinámicos. La termodinámica del no equilibrio es la primera ciencia de la complejidad y es fundamental porque nos dice que el cambio no es una excepción,
sino la regla de la naturaleza. Ahora vamos a hablar de una de mis favoritas, la teoría del caos. Esta es la segunda ciencia de la complejidad. Cuando escuchan caos, ¿qué piensan? Probablemente piensan en desorden total, en algo completamente aleatorio, ¿verdad? Pues déjenme decirles que el caos científico es algo completamente diferente y muchísimo más interesante. Los principales científicos que desarrollaron esta teoría son Edward Lorenz y David Ruelle. Y lo que descubrieron cambió nuestra forma de ver el mundo. Lorenz era meteorólogo y estudiaba el clima usando computadoras. Un día, algo extraordinario pasó. Él estaba repitiendo una simulación del clima, pero en vez de empezar desde el principio, decidió empezar desde la mitad, usando los datos que la computadora había generado antes. Pero aquí está el detalle. La computadora guardaba los números con 6 decimales, pero él solo escribió 3 decimales al reiniciar la simulación. ¿Qué creen que pasó? Esperaba obtener exactamente los mismos resultados, pero no fue así. Los resultados fueron completamente diferentes. Una diferencia minúscula en las condiciones iniciales, algo tan pequeño como el tercer decimal de un número, generó un resultado completamente distinto. De ahí nació la famosa idea del efecto mariposa. El aleteo de una mariposa en Brasil podría, teóricamente, desencadenar un tornado en Texas. Semanas después. Suena exagerado, ¿verdad? Pero es una manera de ilustrar que en sistemas caóticos, pequeños cambios pueden tener grandes consecuencias. Los sistemas caóticos tienen algo llamado atractores. Estos pueden ser fijos, periódicos o extraños. No voy a entrar en detalles matemáticos, pero piensen en un atractor como un patrón oculto que guía el comportamiento del sistema, aunque parezca aleatorio. Un dato curioso, el caos no significa desorden total. Los sistemas caóticos tienen orden, pero es un orden diferente, un orden que no podemos predecir a largo plazo, pero que sigue reglas específicas. Por ejemplo, el clima es caótico. No podemos predecir con certeza si va a llover dentro de un mes, pero sabemos que en verano hace calor y en invierno hace frío. Hay patrones que también hay impredecibilidad. La teoría del caos nos enseña que el cambio puede ser inesperado e irreversible, y que la precisión en las mediciones iniciales es crucial. También nos enseña humildad. No podemos controlarlo todo, no podemos predecirlo todo, y eso es parte de la naturaleza misma de la realidad. Esta es la segunda ciencia de la complejidad y es fundamental para entender por qué hay límites a nuestra capacidad de predicción. Continuamos con la tercera ciencia de la complejidad, una que es visualmente hermosa, la geometría de fractales. El padre de esta ciencia es Benoit Mandelbrot, un matemático que revolucionó nuestra forma de ver las formas del mundo. Déjenme hacerle una pregunta. ¿Qué tan larga es la costa de México? Suena fácil, ¿no? Tomas un mapa, mides con una regla y listo. Pero no es tan sencillo. Mandelbrot descubrió algo sorprendente. Entre más de cerca mires una costa, más larga se vuelve. Si la mides con segmentos de 1 kilómetro, obtienes cierta longitud. Si la mides con segmentos de 1 metro, incluyes más detalles, más curvas pequeñas, y la longitud aumenta. Si la mides con segmentos de 1 centímetro, aumenta aún más. Teóricamente, la longitud de una costa es infinita. ¿Por qué pasa esto? Porque la naturaleza no está hecha de líneas rectas y círculos perfectos como pensábamos. La geometría tradicional que estudiaron en la secundaria, con sus triángulos cuadrados y esferas perfectas, describe muy bien objetos hechos por el ser humano, pero no describe bien la naturaleza. Mandelbrot se dio cuenta de que la naturaleza está llena de formas irregulares, sólidos imperfectos
rugosidades. Piensen en una montaña. Es un cono perfecto, ¿no? No, está llena de irregularidades. Piensen en las nubes. Tienen forma esférica, ¿verdad? Para nada. Piensen en un árbol, en un relámpago, en el sistema circulatorio del cuerpo humano. Todas estas formas tienen algo en común. Son fractales. Un fractal es un objeto geométrico cuya estructura es fragmentada o irregular, que se repite a diferentes escalas y tiene una dimensión no entera. Les voy a dar un ejemplo. El brócoli. Tomen un brócoli completo. Ahora separen una ramita. ¿Qué forma tiene? Tiene la misma forma que el brócoli completo, solo que más pequeña. Separen un pedacito de esa ramita. ¿Qué forma tiene? De nuevo, la misma forma. Esto se llama autosimilitud y es una característica clave de los fractales. Otro ejemplo son los helechos. Si ven una hoja de helecho completa y luego ven una pequeña división de esa hoja, verán que la forma se repite una y otra vez a diferentes escalas. Esta geometría no solo nos ayuda a entender formas naturales, también se aplica al mundo social, humano. Los patrones de las ciudades vistas desde el aire, los movimientos del mercado de valores, las redes de Internet, todos muestran características fractales. La geometría de fractales es la tercera ciencia de la complejidad y nos enseña que la irregularidad no es imperfección, sino la verdadera naturaleza del mundo que habitamos. Ahora avanzamos hacia la cuarta ciencia de la complejidad, la teoría de catástrofes. Antes de que se asusten con el nombre, déjenme aclararles algo. Cuando los científicos hablan de catástrofes, en este contexto no se refieren necesariamente a desastres o tragedias, se refieren a cambios súbitos en el comportamiento de un sistema. Esta teoría fue desarrollada por René Thom, un matemático francés brillante. La teoría de catástrofes es una teoría cualitativa, lo que significa que se enfoca en describir los fenómenos más que en hacer cálculos precisos. Thom estableció algo muy interesante. La entidad primitiva, lo más básico en esta teoría, es el fenómeno visto por un observador. ¿Qué significa esto? Que la forma en que percibimos la realidad depende de nuestra perspectiva. Imaginen un accidente automovilístico. El conductor que chocó tiene una versión de lo que pasó. El otro conductor tiene otra versión. El peatón que lo vio tiene otra más. El policía que llega después tiene la suya. Dado que pueden existir varios observadores sobre un mismo fenómeno, el problema, según Tom, consistió en sintetizar todas esas diferentes versiones. Pero más importante de esta teoría es que estudia las transiciones entre orden y desorden. Estudia esos momentos críticos donde un sistema cambia súbitamente de un estado a otro. Aquí va un ejemplo que todos ustedes conocen, el agua. Si calientan agua, va subiendo de temperatura gradualmente. 50 grados, 60, 70, 80, 99 grados, todo parece cambiar suavemente. Pero cuando llega a 100 grados, ¡pum! De repente se convierte en vapor. Es un cambio súbito, una catástrofe en el sentido matemático. Otro ejemplo, imaginen que están pensando en terminar una relación o en cambiar de escuela. Durante semanas o meses todo parece estar en equilibrio. Dudan, las cosas están tensas pero estables y de repente algo pequeño pasa. Quizá una discusión menor y eso desencadena la decisión. El sistema pasa súbitamente de un estado, estar juntos, estar en esa escuela, a otro, separarse, cambiar de escuela. Eso es una catástrofe, en el sentido de esta teoría. La teoría de catástrofes es la cuarta ciencia de la complejidad y nos ayuda a entender esos momentos de transición crítica donde pequeños cambios pueden generar grandes transformaciones.
Llegamos a la quinta ciencia de la complejidad, una que estoy seguro les va a resonar, la ciencia de conexiones. Esta ciencia es particularmente relevante para su generación porque estudia las redes y ustedes viven rodeados de redes todo el tiempo. Redes sociales, redes de internet, redes de amistades. La ciencia de conexiones establece algo muy importante. Muchas teorías, modelos y ciencias que antes tenían un campo propio, ahora se observa que quedan integrados en el estudio de redes aún más complejas, donde se entrelazan nodos de conocimiento. ¿Qué es un nodo? Piensen en ustedes mismos, en Facebook o Instagram. Cada uno de ustedes es un nodo, un punto en la red. Están conectados con otros nodos, sus amigos, que a su vez están conectados con otros, y así sucesivamente. Eso es una red social. Pero las redes van mucho más allá de las redes sociales digitales. Su cerebro es una red de aproximadamente 86 mil millones de neuronas conectadas entre sí. Las ciudades forman redes a través de carreteras, vías de tren, rutas aéreas. Los ecosistemas son redes donde plantas, animales, microorganismos y el ambiente interactúan. La economía mundial es una red de intercambios comerciales. Aquí viene algo fascinante. Todas estas redes, aunque son completamente diferentes en su naturaleza, obedecen a principios similares. Por ejemplo, muchas redes tienen lo que se llama nodos centrales, elementos que están mucho más conectados que el promedio. En una red social son los influencers. En el cerebro son ciertas neuronas clave. En un aeropuerto son los grandes hubs, como Ciudad de México o el de Atlanta. Les voy a dar un ejemplo. ¿Saben cómo se propagan las enfermedades? A través de redes de contacto entre personas. ¿Saben cómo se viralizan los videos en Internet? A través de redes sociales. ¿Saben cómo se propagan las ideas, las modas, las revoluciones? A través de redes humanas. Entender las redes es entender cómo funciona el mundo moderno. Por eso la ciencia de conexiones es la quinta ciencia de la complejidad y es absolutamente crucial en el siglo XXI. Aquí va una pregunta. En su grupo de amigos, ¿quién es el nodo central? ¿Quién es la persona que conecta a todos los demás? Esa persona tiene un poder especial en la red, aunque quizás no se dé cuenta. Finalmente llegamos a la sexta y última ciencia de la complejidad, las lógicas no clásicas. Esta puede ser la más abstracta de todas, pero es fundamental para entender cómo pensamos y razonamos sobre el mundo complejo. Ustedes han estudiado lógica, la lógica tradicional, la lógica aristotélica. Funciona con principios muy claros. El más famoso es el principio de no contradicción. Algo no puede ser A y no A al mismo tiempo. Una afirmación es verdadera o falsa. No hay término medio. Es blanco o negro. Para ser honestos, la vida real funciona así. ¿Alguna vez alguien les ha preguntado algo y ustedes han respondido más o menos o depende o en parte sí, en parte no? Claro que sí, porque la realidad no siempre se ajusta a categorías blanco y negro. Las lógicas no clásicas reconocen esto. Constituyen una alternativa y una forma de complementar a la lógica formal tradicional. Porque necesitamos, ¿Por qué necesitamos estas lógicas alternativas? La lógica clásica es demasiado rígida para algunos casos de la vida real y para otros casos no aporta el rigor suficiente a las estructuras de la ciencia, de la vida y del mundo. Les voy a dar un ejemplo concreto. Imaginen que les pregunto, ¿Juan es alto? Ustedes conocen a Juan, mide 1,75, ¿es alto o no es alto? La respuesta es depende. Comparado con alguien de 1,60, sí es alto. Comparado con alguien de 1,90, no es alto. En lógica clásica, Juan debería ser alto o no alto. Punto.
pero en realidad ser alto es una cuestión de grados. Aquí es donde entran las lógicas difusas, un tipo de lógica no clásica que permite que las cosas sean parcialmente verdaderas. Juan puede ser medianamente alto o alto en un 60%. Suena raro, pero es mucho más cercano a cómo funciona el mundo real. Otro ejemplo, piensen en la física cuántica. Una partícula puede estar en dos lugares al mismo tiempo hasta que la observamos. Eso viola completamente la lógica clásica, pero es así como funciona el universo a nivel cuántico. Para estudiar eso, los físicos necesitan lógica cuántica, otro tipo de lógica no clásica. Las lógicas no clásicas son la sexta ciencia de la complejidad y nos enseña que la forma en que razonamos debe adaptarse a la complejidad de lo que estudiamos. No podemos forzar la realidad a ajustarse a nuestras categorías mentales simples. Muy bien, jóvenes, hemos recorrido las seis ciencias de la complejidad. Déjenme hacer un repaso rápido para que quede claro. La primera ciencia, termodinámica del no equilibrio, estudia sistemas que están en constante cambio, fuera del equilibrio. Nos enseña que el movimiento y la transformación son la norma, no la excepción. La segunda ciencia, teoría del caos, analiza sistemas altamente sensibles a las condiciones iniciales. Nos enseña que pequeños cambios pueden tener grandes consecuencias y que hay límites a nuestra capacidad de predicción. Tercera ciencia, geometría de fractales. Examina formas irregulares que se repiten a diferentes escalas. Nos enseña que la naturaleza tiene su propia geometría, diferente a la geometría perfecta de los libros. Cuarta ciencia, teoría de catástrofes. Investiga las transiciones súbitas entre orden y desorden. Nos enseña que los cambios críticos son parte fundamental de cómo funcionan los sistemas. Quinta ciencia, ciencia de conexiones. Estudia redes y cómo todo está interconectado. Nos enseña que el todo es más que la suma de las partes y que las conexiones importan, tanto como los elementos individuales. Sexta ciencia, lógicas no clásicas. Ofrece alternativas al pensamiento binario tradicional. Nos enseña que necesitamos formas más flexibles de razonar para entender un mundo complejo. ¿Ya notaron el patrón? Todas estas ciencias tienen algo en común. Reconocen que el mundo es más rico, más dinámico, más interconectado y más complejo que de lo que las ciencias tradicionales asumían. Ahora, jóvenes, algunos tal vez se están preguntando, profe, ¿para qué me va a servir esto? Voy a responderla con honestidad. Durante siglos, la ciencia occidental buscó simplificar, reducir, encontrar leyes universales y sencillas, y funcionó maravillosamente para muchas cosas. Gracias a esa ciencia tenemos edificios seguros, medicinas efectivas, tecnología increíble. Pero había fenómenos que esa ciencia no podía explicar bien. ¿Por qué el clima es tan difícil de predecir? ¿Por qué las economías colapsan de repente? ¿Por qué las epidemias se propagan de formas inesperadas? ¿Por qué las redes sociales tienen el poder que tienen? ¿Qué pequeñas decisiones a veces cambian completamente nuestras vidas? Las ciencias de la complejidad responden a esas preguntas y no son preguntas abstractas de laboratorio, son preguntas sobre el mundo en el que ustedes viven. Vivimos en un mundo profundamente complejo e interconectado. Lo que pasa en un país afecta a otros. Lo que publican en redes puede tener consecuencias inesperadas. Las decisiones que toman hoy pueden cambiar radicalmente su futuro. Todo está conectado, todo está en movimiento, todo es sensible a pequeños cambios. Entender las ciencias de la complejidad les da herramientas para navegar. Este mundo les enseña a reconocer que no todo es predecible y que está bien no tener todas las respuestas. Entender que sus acciones pueden tener consecuencias más grandes de lo que imaginan.
ver patrones donde otros solo ven caos, apreciar las conexiones entre cosas que parecían no estar relacionadas, pensar de manera más flexible, menos rígida, más adaptada a la realidad compleja. Las ciencias de la complejidad no son solo teorías abstractas, son una forma de ver el mundo, una forma más humilde porque reconocen que no podemos controlarlo todo, pero también más poderosa porque nos dan herramientas conceptuales que las generaciones anteriores no las tenían. Ustedes jóvenes son la generación que más necesita estas herramientas. Van a enfrentar problemas complejos, cambio climático, crisis económicas, transformaciones tecnológicas aceleradas, pandemias. Ninguno de esos problemas tiene soluciones simples. Todas requieren pensamiento complejo. Mi esperanza es que este conocimiento les abra los ojos, que cuando ustedes vean una nube piensen en fractales, que cuando naveguen en redes sociales piensen en nodos y conexiones, que cuando tomen una decisión importante recuerden el efecto mariposa, que cuando vean un cambio súbito piensen en catástrofes, que cuando observen algo en constante movimiento piensen en sistemas fuera del equilibrio, que cuando se enfrenten a una situación ambigua recuerden que no todo es blanco y negro. El mundo es complejo, pero la complejidad no es nuestro enemigo. La complejidad es la naturaleza misma de la vida y aprender a abrazarla, a entenderla, a trabajar con ella en lugar de contra de ella es una de las habilidades más valiosas que pueden y deben desarrollar. Ya para finalizar, quiero dejarles una reflexión. La ciencia tradicional nos enseñó a buscar certezas, a eliminar la ambigüedad, a controlarlo todo. Las ciencias de la complejidad nos enseñan algo diferente. Nos enseñan que la incertidumbre es parte de la realidad, que la ambigüedad es inevitable, que el control total es una ilusión. ¿Y saben qué? Eso no es una mala noticia, es liberador. Significa que no tienen que tener todas las respuestas. Significa que pueden aceptar la incertidumbre sin sentir que fracasaron. Significa que pueden adaptarse, cambiar, evolucionar, porque el mundo mismo está en constante evolución. Muy bien, jóvenes, eso es todo por este video.